La Universidad Industrial de Santander, sede Socorro, informa que están abiertas las inscripciones para el programa académico profesional en turismo. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, conocimientos, movilidad y productividad. Conviértete en un profesional en turismo de la Universidad Industrial de Santander. Muy buenos días para todos. Agradecemos su asistencia a esta conferencia virtual organizada por el Programa Académico Profesional en Turismo de la sede UI Socorro. Saludamos a todos aquellos que están conectados hasta ahora con nosotros a través de la plataforma Zoom y de nuestra fanpage en Facebook. Al ingeniero Julio Alfonso Martínez Molina, coordinador de la sede UI Socorro, a estudiantes, profesores, administrativos, empresarios y ciudadanía en general. El encuentro de hoy se titula Enoturismo en Latinoamérica y Europa. Para tratar esta temática hemos invitado al doctor Víctor Gorga, actual socio director de Turistology, quien ha sido presidente del Comité Internacional de Alojamientos Turísticos de ISTO y asesor y consultor de la OMT. Es consultor registrado del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y del Banco Interamericano de Desarrollo, miembro de la Asociación de Expertos Científicos en Turismo, secretario de la Asociación de Consultores de Turismo de España, conferencista y profesor asociado de la UCAM y universidades latinoamericanas. En Colombia ha desarrollado, entre muchos proyectos, el Plan Estratégico Nacional de Turismo Cultural Naranja, el Plan Estratégico de Turismo y el primer Plan de Turismo de Bogotá, así como en España los clústeres de productos de las principales zonas de enoturismo, La Rioja y Jerez. Antes de darle paso a nuestro invitado, vamos a escuchar la intervención del ingeniero Julio Alfonso Martínez Molina, coordinador de la sede UI Socorro. Bueno, muy buen día para todos, estimados estudiantes, profesores, administrativos, invitados especiales de las diferentes comunidades del sector productivo del turismo, autoridades municipales, regionales, departamentales, personas vinculadas con el sector del turismo y personas que nos acompañan el día de hoy, así como a los diferentes medios de comunicación y a los compañeros administrativos. Un saludo muy especial al doctor Víctor Gorga. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros, por este espacio que nos concede la Universidad Industrial de Santander para transmitir sus conocimientos, su ardua experiencia y su maravilloso aporte al sector del turismo a nivel mundial. Es para nosotros un placer tenerlo hoy por medio de esta plataforma virtual, a través de esta presencialidad remota que nos permite unirnos fraternalmente en torno a un importante tema que acabamos de celebrar precisamente el Día Mundial del Turismo en el marco de esta nueva normalidad, en estos nuevos retos que nos exige la sociedad, que nos exige también los protocolos de bioseguridad, que nos exige la economía y también pues los movimientos de personas alrededor del mundo. Por eso es tan importante que conferencias como la de hoy con el enoturismo y conferencias como las que hemos venido realizando, gracias al aporte de las diferentes personas, autoridades mundiales que se han sumado en esta cruzada de la Universidad Industrial de Santander por construir una red de conocimiento en torno al tema del turismo, una red que nos permita aportarle a los estudiantes de estos programas de turismo y a las personas que directamente se relacionan con el sector, nos permita mostrarles las diferentes creaciones que se han dado alrededor de la industria, las posibilidades que tenemos para salir adelante, para superar esta situación que estamos viviendo en el mundo, para nuevamente posicionar al turismo como una de las economías mundiales más relevantes y de nuestras economías emergentes, que nos permite a los países en vía de desarrollo también posicionar nuestro turismo local, nuestro turismo regional y ser nuevamente actores protagónicos de este movimiento económico mundial. Entonces, para mí es un placer, doctor Víctor, tenerlo en la Universidad Industrial de Santander,
a los estudiantes agradecerles por permanecer con nosotros en estas conferencias que ya han sido una tradición el semestre anterior, que fueron muy bien reconocidas por la Universidad Industrial de Santander al otorgarnos en este momento una distinción especial, un premio en esta convocatoria cooperativa que hizo la universidad, en donde reconoció las 10 mejores iniciativas que se estaban dando en toda la Universidad Industrial de Santander en el marco de salir adelante por presencialidad remota en la pandemia. Y esta iniciativa de hacer estas conferencias con autoridades mundiales como el doctor Víctor el día de hoy, es para nosotros un placer que la UIS nos haya reconocido y estemos en este momento desarrollando un proyecto, estamos desarrollando el premio que nos han dado, que es un apoyo para nuestros docentes y para la iniciativa que hemos venido realizando en la sede Huisocorro. Me resta decir que les deseo a todos que sea una jornada muy productiva, que les deseo que aprendan mucho a los estudiantes, a las personas que nos acompañan y que podamos poner en práctica en muy poco tiempo estos conocimientos que el doctor Víctor nos va a compartir. Muchísimas gracias entonces a todos y podemos continuar con este maravilloso evento. Gracias, doctor Víctor. Ingeniero Julio, muchísimas gracias por darle apertura a este importante evento, como usted lo dice. Vamos a escuchar ahora a nuestro conferencista invitado, el doctor Víctor Gorga, a quien le damos la bienvenida a la Universidad Industrial de Santander, sede Socorro. Doctor Víctor, muy buenos días. Hola, Linei, gracias por la presentación. Bueno, quiero daros las gracias por la oportunidad de compartir con vosotros, profesoras María Janet, Elmira, ingeniero Julio. Y sin más dilación vamos a entrar un poquito en materia. Vamos a hablar de enoturismo y turismo del vino. Darme un segundo que proyecte la dichosa pantalla. A ver, porque aquí, disculparme que a veces uno se vuelve un poquito tengo ya un cacao con tantas tecnologías diferentes de videoconferencia que a veces me pierdo. Se ve bien, ¿no? Espero. Sí, señor, se ve muy bien. Bueno, yo ya sé que no sois un país, digamos así, productor de vino, tampoco sois precisamente un país donde todavía la cultura del vino haya arraigado, pero vamos avanzando. Pero os voy a hablar de un producto que nos da pautas para el diseño de otros muchos productos y yo creo que también una cosa muy importante es un producto bastante especial porque detrás del enoturismo hay todo un desarrollo de turismo cultural bastante importante. De hecho, el enoturismo deviene, digamos así, es un subproducto del turismo gastronómico, donde combinamos tres elementos fundamentalmente: el vino como materia prima, el propio destino y la cultura. El enoturismo es como otros nichos o como otros subproductos del turismo gastronómico, como pueden ser los foodies, como puede ser el turismo del aceite, el oleoturismo, que también existe, pero sin embargo es el que más arraigado, y ahora explicaremos por qué, más arraigado, más ha evolucionado, más demanda genera, más interés genera y de manera creciente, y hay unas causas muy precisas. Muchas veces cuando la gente habla de turismo gastronómico se plantea que el turismo gastronómico es un factor motivador y no es verdad. O sea, está demostrado que el turismo gastronómico no ha sido capaz hasta la fecha de movilizar grandes masas de gente, en todo caso pequeños grupos, muy pequeños grupos, y normalmente es un turismo de cercanía. Y al contrario, el enoturismo sí ha sido capaz de movilizar grandes masas de gente y además de promover incluso flujos de turismo de carácter transoceánico. Por lo tanto, digamos así, es una excepción. El turismo gastronómico fundamentalmente
es un factor diferencial, pero ya digo, no ha sido lo suficientemente fuerte como para generar la misma capacidad de atractivo que tiene el propio enoturismo. Bueno, vamos a entender un poco la combinación entre turismo gastronómico y enoturismo. Se entiende en los estudios que se realizan que más o menos los turistas, un 49% de los turistas estarían interesados por la gastronomía de un determinado sitio, entendiendo, y esto es muy importante, como antes decía, que no es una razón para viajar, pero sí es una razón para optar adicionalmente por un destino o por otro. Por lo tanto, es un factor de competitividad muy interesante. Esto lo venía diciendo yo en Colombia hace muchos, muchos años, cuando les decía a las autoridades, ojo, que vuestra gastronomía interesa y tenéis que invertir en ella. Y bueno, me miraban así con cara rara, como decir, ¿de qué me está hablando este hombre?, ¿no? El 72% de ese 49% autoafirma que ellos tienen conocimientos de alimentos y bebidas. O sea, que leen con regularidad sobre alimentos, sobre bebidas, sobre procesos de producción, les interesa la cocina de otros países, incluso la practican en algunos casos, ¿de acuerdo? Y entonces la posibilidad de poder conocer in situ y de poder demostrar esas capacidades y esos conocimientos es un aspecto importante para el desarrollo del turismo gastronómico. Otro de los datos interesantes es que el 59% de estos turistas gastronómicos se ha sumado a esta ola, vamos a decir, a esta moda, en los últimos 5 años. Por lo tanto, es cierto que cada día es más creciente el interés por la gastronomía autóctona de los países que visitamos. Y, desde luego, es algo que incide claramente en el gasto turístico. Entre un turista, vamos a llamarlo estándar, por llamarlo de alguna manera, convencional, que le da un poco igual comer, el turista gastronómico normalmente suele tener cerca de un 48% más de gasto a lo largo del día, porque sí está dispuesto a pagar más, a comprar productos autóctonos, a probar esos productos autóctonos e incluso a llevárselos a casa. De la gente que tiene interés por la gastronomía, un 55% tiene un interés claro, definitivo, por el enoturismo. Y además tenemos que tener en cuenta que, aunque ya dije que Colombia no era un país productor de vino y que todavía el enoturismo y digamos así, el conocimiento del vino todavía no está suficientemente desarrollado culturalmente, sí es cierto que todos los años el consumo del vino, y en particular de buenos vinos, ha ido aumentando. Aproximadamente de media un 0,6 en los últimos 20 años de manera sistemática. Por lo tanto, estamos viendo que es un mercado dinámico, un mercado que va a ir creciendo poco a poco. Haciendo un poquito de historia, ¿de dónde viene el tema del vino? El vino está presente en todas las culturas antiguas, desde el Neolítico. Es, junto con la cerveza, probablemente las dos bebidas más difundidas, más populares que hay en todo el mundo, en los 5 continentes. Se bebía vino y se bebe vino en China, se bebía vino en la antigua Roma y Grecia, y además era una bebida de clase en su momento. Los vikingos que llegaron a Estados Unidos llamaron por primera vez, sobre todo aquellos que arribaron a las tierras cercanas a California, que arribaron a Estados Unidos, nombraron a Estados Unidos Vineland, o sea, tierra de vino, precisamente porque descubrieron por primera vez cepas de vino, aunque no estuvieran explotadas.
En teoría el vino está prohibido en la cultura musulmana y sin embargo, no sé si saben que la combinación del vino con jugos de frutas y con hielo y, bueno, y en algún caso con refrescos, lo que llamamos la sangría, era una bebida que se ofrecía a las puertas de la ciudad de Granada a todo aquel que acudía a la ciudad. Se ofrecía el vino con esta combinación de zumos de frutas y con hielo. Y un célebre filósofo, Mahmud, perdonad por el nombre que me cuesta pronunciarlo, Shabastari, en su Tratado de Sufismo decía que el más alto grado de realización espiritual del camino iniciático del Islam, decía, bebe vino ya que la copa es el rostro del amigo. Por lo tanto, sí es cierto que en esa cruce, en esa intersección cultural que se produjo en la España medieval entre la comunidad cristiana, la judía y la árabe, se compartía, o sea, el vino era una bebida común para las tres culturas. Pero solamente tenemos, o esperamos, hasta el año 2000 para convertirse realmente en un fenómeno turístico organizado que atrae, por un lado, a tres tipos de públicos: a los curiosos, a los enoturistas, o sea, aquellos que tienen interés en el vino, a los foodies y también al tráfico SABE, que es el tráfico científico. Es muy importante tener en cuenta que como bebida es una bebida muy vinculada, por un lado, con la cultura, por un lado, con los hábitos sociales. O sea, es normal compartir, por ejemplo, un buen vino en los eventos sociales, en las recepciones, cuando nos encontramos con amigos. No sé si os habéis fijado últimamente en las series de televisión americanas, pero había una cosa que a mí me llamaba mucho hace años, y es que los personajes, los protagonistas de las películas llegaban a casa y la primera cosa que hacían era servirse una copa de whisky. Si os fijáis en las últimas series, en las últimas películas que se van retransmitiendo normalmente por los diferentes canales, el hábito de tomarse una bebida alcohólica cuando llegas a casa sigue estando presente en la comunidad americana, norteamericana, pero curiosamente la bebida ahora casi siempre es una copa de vino. Bueno, no podemos dejar de entender el vino sin la existencia, obviamente, de cepas, o sea, de vides que produzcan vinos. Para que os hagáis una idea, la producción mundial del vino básicamente la concentran, el 80% la concentran 10 países. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de México, Argentina, Chile, Sudáfrica, Australia, España, Italia, Portugal y Alemania. También China es un importante productor de vino. Rusia y algunos países del este en menor medida. Nueva Zelanda hace vinos de excelente calidad, pero con una producción muy pequeña. Y también producen vino, también en producciones pequeñas y de no demasiada calidad, pues Perú y Brasil. Pero para que nos hagamos una idea, y esto es uno de los aspectos que hacen tan importante la cultura del vino y tan importante el enoturismo, es el hecho de que existen aproximadamente unas 5.000 cepas diferentes. O sea, podríamos decir que existen 5.000 lugares diferentes y, por lo tanto, para entendernos de alguna manera, si los entendiéramos solamente como sabores puros, hay 5.000 variedades de vinos diferentes. Y dentro de esto también hay aproximadamente unas 700 zonas con denominación de origen. Donde más desarrollado está este aspecto es en los tres países principales, que son Francia, España e Italia. Y lo que implica es que estos vinos tienen una serie de características en relación a su producción, a la tipología de las uvas, el origen de esas uvas, o sea, no se pueden traer uvas de otras zonas, o sea, no se pueden importar de otras zonas, y todos pasan a través de un consejo que es el que define
cumplen con los niveles de calidad, con los aspectos de sabor, textura, etcétera, que son consustanciales a esa zona determinada. Para que el vino se pueda dar, el enoturismo se pueda dar, hay una serie de elementos, una serie de factores de desarrollo básicos. Primero tiene que haber bodegas, viñedos. Esos son los recursos turísticos con los que vamos trabajando. Lo segundo, tiene que ser importante el atractivo del destino. Hay sitios, por ejemplo, que son vinícolas, pero que prácticamente no han tenido un desarrollo turístico, o, por ejemplo, que no tienen atractivos complementarios o de carácter cultural y, por lo tanto, su desarrollo como destinos turísticos es bastante difícil. Otro aspecto importante es la existencia de esos niveles de calidad uniforme, por ejemplo, de que existan esos organismos de denominación de calidad controlada y, por ejemplo, que existan sistemas productivos específicos. Por ejemplo, no es lo mismo ir a una bodega en La Rioja de España, por ejemplo, donde todavía se utilizan los usos tradicionales, son los acarreos del vino, el despalillado de la uva se hace todavía de manera manual. Por ejemplo, en Estados Unidos se utilizan todavía grandes contenedores de barro y luego barricas normalmente de roble americano, de roble francés, para darle cuerpo al vino, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos o en México, prácticamente todo el proceso de elaboración del vino se hace en cubas de acero. No significa que vayan a salir mejor los vinos que se hacen de la manera tradicional, porque probablemente se pueden ajustar con los sistemas productivos modernos, es más fácil, pero sí es cierto que pierde bastante de su encanto. Y luego hay vinos que corresponden a curiosidades enológicas. Por ejemplo, hay unos vinos en la zona de la isla de La Palma, donde nosotros hemos trabajado también, aparte de La Rioja y en Jerez. Tienen dos vinos curiosos, porque tienen una uva de Malvasía, que es autóctona y que produce un vino único, que únicamente se produce en la isla y porque tiene una producción pequeña es muy caro. Y luego tienen uno que se llama vino de tea. La tea es una madera que proviene del pino, que se utiliza para los barcos, que es muy resinosa y da un sabor un tanto amargo al vino y se parece mucho a los vinos rumanos. Y por lo tanto también esa curiosidad enológica lo hace un sitio interesante para visitar. Y luego el sistema productivo también hay sitios como por ejemplo en Jerez. No sé si sabéis que los vinos nunca son uniformes, o sea, las añadas, la calidad de los vinos según el año en que fueron producidos es diferente y depende muchas veces de las condiciones climatológicas, de la humedad del suelo, de toda una serie de elementos. Evidentemente, cuanto menos llueve el vino, normalmente es más corpulento, es más sabroso y es de mejor calidad. Pero, por ejemplo, en Jerez existe un sistema de trasiego que lo que hace es que, por ejemplo, las cubas donde se va acumulando el vino se van pasando y se van mezclando con la de los años anteriores. Esto para unificar los patrones de calidad de 4 años, con lo cual un vino de Jerez de este año, del 2020, es probablemente muy parecido a un vino de Jerez del año 2016. Un vino, pues por ejemplo, italiano de cualquier zona, o un vino francés, o un vino español de cualquier otra zona, es totalmente diferente de una añada a otra. Otro aspecto importante, accesibilidad. Hay zonas turísticas, por ejemplo, muy interesantes en México, que están vinculadas a la producción del vino y al turismo gastronómico, pero que tienen un problema fundamentalmente de accesibilidad, salvo desde el mercado americano. Y entonces ellos no aspiran a tener clientes, por ejemplo, de los mercados europeos, porque tienen unas vías de entrada bastante complejas.
Luego otro aspecto importante es cómo están organizados a nivel de destino. Y luego hablaremos de un ejemplo. Normalmente se suele hacer a través del concepto de clúster, que es familiar, o el concepto de club de producto, que lo que pretende es dar unos patrones de calidad común tanto a los productos turísticos como a las actividades enológicas, como a cualquier otra actividad complementaria que se vaya haciendo. Y luego, otro aspecto interesante es la comercialización directa o especializada. O sea, el turismo del vino no se vende de la misma manera que otros productos turísticos, sino requiere un nivel de especialización a través de redes de destino, como puede ser el caso de Acevin, a través de clubs del vino, a través de foros, redes sociales o incluso asociaciones que existen como Wine Hotels Collection. Por ejemplo, en el tema de clubs del vino, os puedo decir que en Estados Unidos, bueno, clubs del vino hay por todo el mundo. Algunos son muy grandes, su finalidad es la distribución del vino, pero ellos también son organizadores de viajes. Y, por ejemplo, hay en Estados Unidos uno que yo conozco, que solo ese club del vino tiene cerca de 40 millones de asociados. Esto significa que a mí, como diseñador de un producto de enoturismo, si me acerco a ellos, tengo la posibilidad de acceder a 40 millones de clientes potenciales. ¿De acuerdo? Como antes decía, por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto hace años cuando nosotros hemos trabajado 3 rutas del vino, que son esta que os decía de La Palma, la de Jerez y la de La Rioja. Y en el caso de La Rioja se nos ocurrió una fórmula de promoción bastante atípica y es que dijimos, ¿dónde tengo que buscar yo clientes para este producto? Pues obviamente entre la gente que consume vino es lo más natural, ¿no? Si no aprecias el producto, difícilmente estarás interesado por viajar para conocerlo más en detalle. Y se nos ocurrió convencer a las bodegas, que nos costó un poquito, convencer a las bodegas de la zona a que incluyeran en la parte de atrás de la botella una contraetiqueta invitando a visitar la página web del destino. El primer año tiramos 11 millones de botellas. El 70% fueron a la exportación, o sea, fueron a países fuera de España, generalmente buenos vinos. No es toda la producción, eso fue la producción de ese año. Y habíamos hecho un estudio previo y habíamos llegado a la conclusión de que la gente, más o menos, cada botella es compartida por 3 personas y media. Y cuando hay una botella de vino en la mesa, tanto si se conoce o si no, la gente la coge, la toca, lee las etiquetas, eso es normal, con lo cual era bastante probable que ese mensaje llegara y calara. Pero nos quedamos sorprendidos porque tuvimos tal cantidad de visitas que la página web del destino quebró. Hubo que volver a rehacerla porque no pudo soportar la cantidad de consultas que le llegaban a la vez. ¿Cómo se organiza? Hay 3 modelos de organización del vino. Hay un modelo que es totalmente autóctono, que es totalmente espontáneo, que es el modelo que se conoce el modelo de Borgoña, que básicamente lo único que hace es articular la oferta de manera, digamos así, como antes decía, de manera espontánea, a lo largo de una ruta carretera. No hay coordinación, no hay promoción conjunta, solamente se señalizan los puntos de interés y se adhieren, digamos así, y lo señalizan aquellas empresas, bodegas, restaurantes y tal que están interesados en dar a conocer su vinculación con la ruta. Luego existe otra estructura de carácter administrativo dentro de un contexto regional, que es la que emplean en Alemania, donde esas rutas vienen señalizadas, perdón, están señalizadas y bueno, y están perfectamente estipuladas. Hay información en las oficinas de turismo
se puede reservar, está organizada. Hay un tercer modelo, que probablemente es el más desarrollado, que es el que se ha hecho en España, que son las rutas del vino, que al final lo que quiere es transmitir o convertir todos los aspectos de esto que al final es un producto agropecuario tan similar para ustedes como puede ser el tema del café, en una atracción turística para que genere sinergias entre los agentes o incluso a nivel suprarregional. Y se concibe al final con modelos de gestión que antes he citado, clubs del vino, clubs de producto o clúster, como una empresa virtual donde todos los componentes de la cadena de valor interactúan y trabajan de manera conjunta para poder conseguir que el producto tenga un recorrido interesante. Pero es que el producto turístico, muchas veces pensamos que el producto turístico del enoturismo es visitar las bodegas. No, la visita a la bodega es quizás el producto más básico, pero es uno de los muchos productos que pueden existir. Y ahora vamos a hacer un repaso de algunos, ¿no? En esas visitas a bodegas, antiguamente en España ya tradicionalmente era normal ser invitados a degustar los vinos, aparte de recorrer la bodega. Y todas las zonas, vamos a llamarlo industriales, o donde se fabrica el vino y a conocer bien los procesos, también la gente era invitada normalmente a un pequeño agape, a un pequeño aperitivo. Hoy en día, eso que antiguamente era una fórmula de cortesía se ha ido convirtiendo en un negocio. Pero es que el vino se ha vinculado a la cultura de los destinos. Y desde las bodegas o vinculado a las bodegas, los operadores de los destinos ofrecen combinaciones con visitas culturales. Por lo tanto, el poder combinar un sitio atractivo desde el punto de vista cultural junto con la parte que no deja de ser cultural, porque es de aprendizaje, pero al mismo tiempo de diversión, de divertimento, que supone la visita a una bodega y de probar distintos tipos de vinos, pues se convierte en un factor importante. Esta vinculación ha saltado al cine. O sea, incluso hay un festival en Valladolid donde se vincula, donde todo lo que se proyecta, donde todo lo que se hace, todas las actividades, vinculan al cine con el vino. O sea, el vino, como está presente en el cine, sea como un complemento, sea como la parte central de la temática de las películas. Pero es que el vino ha dado lugar, por ejemplo, a maridajes, o sea, aprender a combinar los alimentos con los diferentes tipos de vinos, con las diferentes añadas de vinos, y cuando digo tipos de vinos me refiero tanto a la zona de donde son producidos como si son blancos, tintos o rosados. También a otros tipos de cursos de gastronomía y, por supuesto, a las catas, al conocimiento, la distinción, a saber distinguir unos vinos de otros. Y esto al final es una actividad incluso social que no solo se desarrolla en los sitios vinícolas, sino en otros lados. Hay bodegas que realizan visitas teatralizadas o tematizadas, incluso, por ejemplo, en La Rioja existe y en Sudamérica existe un tren del vino que hace un recorrido de los paisajes del vino a lo largo de esas zonas vinícolas que normalmente son importantes. Además, algunas son muy bonitas porque, por ejemplo, en La Rioja se mezclan los ciruelos y los almendros junto con las vides. Entonces ves las vides preciosas de un verde intenso y entre medias de las vides los ciruelos de color rosado y los almendros de color blanco, y es un contraste visual realmente espectacular. Nosotros, dentro de esos productos que desarrollamos para La Rioja, promovimos la realización de conciertos de música de cámara en las bodegas, o sea, las bodegas como el espacio donde se realizan esos eventos. Y de hecho muchas bodegas se han convertido en sitios singulares para realización de eventos, bodas, comidas, cócteles, celebraciones de empresa, etc.
No podemos olvidar la relación del vino con la oferta gastronómica de la zona. Y hay bodegas que han abierto sus propios restaurantes o hay bodegas que se han vinculado a ofertas gastronómicas con los restaurantes de la zona. Otro aspecto que también está vinculado con las bodegas, por ejemplo, alojamientos singulares. Ahí tenemos dos fotos. Una es de un edificio moderno que simula una barrica. He escogido estas dos porque son muy curiosas. Y la otra son barricas reales que han sido reutilizadas para convertirlas en habitaciones hoteleras. Entonces, quiero decir, al final también estamos realizando una recuperación de patrimonio. Y son muchas las bodegas que han instalado su hotel temático. Ya digo, el de arriba, particularmente a mí me parece espantoso, pero hay algunos de ellos que son realmente espectaculares, preciosos. Algunos de ellos son modernos, otros son más clásicos, todo depende del edificio de la bodega en sí. Pero más productos que hay vinculados al vino. Por ejemplo, en Latinoamérica, sobre todo en Chile, no sé si sabéis que Chile es el país que ha desarrollado o que más ha apostado por el astroturismo, el turismo de las estrellas. Y entonces, en las zonas donde se vinculan ambos productos, ellos, parte de su oferta es precisamente el poder realizar una cata bajo las estrellas. Hay otra de las cosas que se ha descubierto es que lo que queda, los restos de la uva, los palitos, los granos y tal, lo que nosotros llamamos lo que queda después del despalillado, tiene dos actividades o tiene dos usos muy interesantes. Uno, se utiliza en la elaboración de aguardientes, por ejemplo, con mucho sabor. O, por ejemplo, tiene otro uso también muy interesante, que es, tiene grandes propiedades antioxidantes y, de hecho, se han empezado a desarrollar en Francia y en España, incluso por casas de cosmética y laboratorios científicos, toda una línea de productos, de cremas, de vinoterapia, con lo cual los turistas pueden incluso realizar tratamientos de vinoterapia en las propias bodegas. Evidentemente, ya lo comenté antes, están los propios paisajes. Los paisajes de los vinos muchas veces tienen que ver también con las características del propio producto, por lo tanto no hay dos paisajes iguales, hay notables diferencias. Bueno, pues muchos de esos paisajes, al igual que ha ocurrido con el paisaje cultural cafetero, son también paisajes protegidos por la UNESCO y son particularmente atractivos, son muy agradables de ver, de recorrer, por ejemplo la Toscana italiana, la Borgoña francesa, etc. La gente, otra de las actividades así experienciales que la gente puede hacer, por ejemplo, es participar en vendimias. O sea, aprender, evidentemente, no de manera profesional, pero aprender a saber cómo se tiene que cortar un racimo de uvas sin estropear la planta e incluso qué tipo de cuidados hay que hacer, porque la planta pues tiene que tener una serie de cuidados cuando cambiamos de una temporada a otra para que precisamente en el siguiente año la producción pueda ser espectacular. E igual que hacíamos esa ruta, ese recorrido en tren, por ejemplo, también existen los brindis en globo que hacen también un recorrido por los paisajes de las zonas productoras, pues a vista de aire, a vista de pájaro, que es muy interesante. Hay centros de interpretación muy interesantes. Por ejemplo, hay un museo del vino muy bonito en La Rioja, pero también hay un centro de saber del vino, que nosotros trabajamos en el diseño, que además combina no solo el conocimiento de los olores, de los aromas, de lo que se combina o no se combina con el vino, no solo de la historia, no solo de
de la relación entre la cultura y el vino, no solo de las labores, de los utensilios que se utilizan en el vino, sino, por ejemplo, una de las cosas es que tiene un área científica donde uno puede ver cómo se recuperan las antiguas cepas. No sé si sabréis, pero nosotros tuvimos en Europa una epidemia de un parásito que se llama filoxera, que acabó prácticamente con todas las vides. Y gran parte de las vides que nosotros tenemos en Europa fueron traídas de América. Lo que pasa es que luego se aclimataron a los entornos locales, se mejoraron genéticamente. Bueno, pues ya desde hace muchos años ya se está trabajando en intentar recuperar las cepas originales, porque ahora la genética lo permite y por lo tanto va quedando realmente, o sea, estamos enriqueciendo muchísimo las posibilidades. Y luego, y esto es un aspecto también importantísimo, es impresionante la arquitectura vinculada al vino. Hay desde edificios muy antiguos, históricos, ese por ejemplo, que era una antigua factoría metalúrgica. Luego hay bodegas antiguas, tradicionales, de piedra, etc. Hay una que recuerdo que era una fábrica de caramelos. O esta, por ejemplo, la que está ahí abajo, que veis al fondo a la derecha, que es una bodega diseñada por Frank Gehry, el mismo que ha diseñado el Museo Guggenheim. Si veis, la estructura es la misma y la propia bodega tiene, aparte de salones, tiene también habitaciones. Ahí entre esas ventanitas extrañas que veis ahí hay habitaciones y es un entorno muy particular. Y en esto, además, es curioso porque generalmente los grandes terratenientes del vino son gente con mucho dinero, con una gran inquietud cultural y además que les gusta competir en lo estéticamente bonito. Entonces, es impresionante, o sea, se podría hacer, vamos, se puede, existe, un tour de las bodegas, pero solamente desde el punto de vista arquitectónico, porque hay cosas realmente fascinantes. Hay una que recuerdo que utilizamos en un evento, que está construida bajo tierra, o sea, tú no ves absolutamente nada cuando llegas al destino, y toda la bodega está construida debajo de los viñedos. Por lo tanto, en superficie no hay ningún edificio más que digamos así, el espacio donde está la entrada para poder luego tener la inmersión en el terreno, ¿no? O sea, hay cosas, insisto, realmente espectaculares. Luego, muchos de ellos son coleccionistas de arte, de pintura. Hay uno concretamente que recuerdo en Logroño, que es coleccionista de estatuas griegas y romanas, y toda la bodega, obviamente no las salas donde se produce el vino, sino el resto, están repletas de arquitectura, perdón, de escultura romana y griega que se puede visitar. O sea, hay cosas realmente espectaculares. Pero, como todos los productos, luego están los productos extendidos. Y aquí los americanos han sido realmente brillantes. O sea, hay lo mismo que nosotros en Europa hemos, digamos así, hemos trabajado más en esos productos que habéis visto, más cercanos al día a día, a la realidad, incluso con un aspecto de creatividad importante. Los norteamericanos, que tienen otro sentido del negocio, han trabajado en otra línea. Por ejemplo, mientras en Europa lo normal pues es visitar bodegas, y esas bodegas, ya digo, se ven normalmente en mucho detalle, ya sean antiguas o modernas. En Estados Unidos, por ejemplo, no se visita la bodega. O sea, realmente cuando vas a visitar una bodega en Napa Valley, lo que hacen es proyectarte una película. O sea, tú nunca pasas a ver las instalaciones. Pero eso sí, ellos te venden kits para aficionados, o sea, para que hagas tu propio vino en casa.
Entonces es como una especie de mini bodega en miniatura para que te la lleves, te la montes en casa como si fuera un Lego y luego haces tu mini producción de vino. Ellos, por ejemplo, también han creado un sistema de almacenes. Hay mucha gente que no tiene espacio en casa o que no tiene las condiciones de humedad climáticas y tal para conservar el vino. Bueno, pues hay un sistema en el cual, pues tú llamas, o sea, compras una serie de vinos, los que te apetezcan de cualquier bodega, los llevas a ese almacén, ellos te los cuidan y de repente, pues oye, tienes una cena con amigos, les llamas por teléfono, les dices, oye, mándame 5 botellas de tal, 3 de tal y 2 de tal. Y viene la furgoneta de reparto y te trae las botellas que tú has pedido de tu espacio reservado de bodega. Pero también hay bodegas, por ejemplo, que te venden parte de su producción, te venden una barrica, te la embotellan y esas botellas o las etiquetan con su nombre o incluso las etiquetan con el tuyo. Y entonces nos encontramos, pues por ejemplo, el vino de Bodega Zelmira, de la profesora Zelmira. Pues tenemos vinos de la profesora Zelmira. Los podemos, compro esa barrica, ellos me la preparan, me la guardan y me la entregan en función de la demanda. Luego hay una cantidad de utensilios impresionantes, desde armarios, termómetros para la temperatura, diferentes tipos de abrebotellas, para mantener la botella en frío cuando se trata de un vino blanco. Hay todo un mundo importantísimo de productos relacionados con el vino que también se venden. Luego están los clubs del vino, que ya antes os decía, algunos de ellos tienen hasta 40 millones de afiliados, por lo tanto, y 40 millones de afiliados para el vino son 40 millones de personas que yo puedo utilizar también para otros negocios. Normalmente, este que os comento del Club del Vino, en realidad es un spin-off de otro club más grande que se dedicaba a otra cosa diferente. El vino se ha utilizado en el embellecimiento urbano. Esto, por ejemplo, son barricas que ya no se usan porque se han quedado viejas en Jerez, entonces han sido decoradas y están en diferentes partes de la ciudad de Jerez que nos recuerdan que Jerez de la Frontera es una ciudad fundamentalmente que vive del vino. Luego están las enotecas, o sea, aquellos espacios que son como las bibliotecas, pero para conocer, degustar, probar y encontrar todo lo que podemos buscar que tiene relación con el entorno del vino. Y de estas hay muchas y en las zonas vinícolas todavía hay más. Y lógicamente son personal muy cualificado, igual que se habló, por ejemplo, de los baristas para explicar o enseñarles a la gente a degustar, a conocer, a aprender del café. También en las enotecas hay personal que te enseña a distinguir y a escoger un determinado vino y te aconseja. Luego, por ejemplo, hay toda una industria de artesanía vinculada, o sea, las barricas, gran parte de los utensilios que se utilizan en el sector del vino todavía se hacen manualmente, las barricas, las botas, que son unas bolsas de cuero que se utilizaban en la Edad Media y todavía se siguen utilizando, que llevan pez dentro y que mantienen el vino fresco para que no se caliente, sobre todo en verano. Todavía se fabrican de manera artesanal y puede verse cómo se hace. O sea, eso hace parte de esa experiencia, de esa ruta turística. Y luego hay un aspecto muy importante que es el concepto de cadena de valor, de clúster. Este nos tocó cuando desarrollamos la ruta, cuando desarrollamos la oferta del vino de Logroño, nos encontramos con lo siguiente. Investigando descubrimos que Logroño es, a nosotros nos contrataron, para ser concretos, para conseguir la capitalidad de Logroño como capital mundial del vino. Y teníamos que hacer un plan de marketing, teníamos que hacer desarrollo de producto, teníamos que hacer un nuevo posicionamiento, marca, en fin, toda una serie de cosas. Y el caso es que tuvimos que investigar y descubrimos que
Logroño fue el primer mercado mundial que existe en el mundo del vino. Y que ese mercado se realizaba en las plantas bajas de los edificios del centro de Logroño, que son pequeños palacetes donde antiguamente, o en las calles donde antiguamente se prohibía ir con caballos y con carruajes para no mover el vino, para no enturbiar el vino, para que no se estropeara. Pero es que descubrimos, cuando desarrollamos el producto, que, por un lado, ellos obviamente tenían uvas, tenían las cepas, tenían toda la zona de alrededor, que es una zona de uvas destinadas a la producción vinícola. Tenían fábricas de tonelería, ¿vale? Tenían una cosa muy importante, estos son las cápsulas. Las cápsulas es lo que impide que la humedad ataque a los tapones de corcho que se ponen en las botellas, y pueden ser de estaño, de plástico y numerosos materiales y tal. Y descubrimos que una industria de Logroño fabrica el 54% del mercado mundial de cápsulas. O sea que probablemente estamos abriendo una botella de vino chileno y la cápsula fue fabricada en Logroño. Ellos tenían también fábrica de cristalería de botellas, de productos químicos vinculados precisamente con la producción del vino. Ellos tenían un centro de tecnología para la recuperación de cepas. Tenían un centro de distribución de vinos para todo el mundo, y luego, por supuesto, tenían las bodegas y la producción. Y además tenían artesanía, tenían toda una industria y mercados donde la presencia del mercados de alimentos, me refiero, donde la presencia del vino es muy importante. Tenían toda una gastronomía muy delicada, tenían todos esos utensilios del vino, y por supuesto tenían ya una, digamos así, una cantidad incipiente de no turistas. Y a partir de ahí desarrollamos lo que era el centro de saber del vino y desarrollamos el clúster del vino. Nos dimos cuenta que Logroño era un mercado perfecto, que estaba absolutamente completo y que daba opción a realizar una visita de todos los componentes, una visita de lo que llamamos ahora turismo industrial, de todos los componentes que tienen que ver con la producción del vino, pero lo que había que hacer era concentrarlos en un área específica que fuera manejable para el turista y que se llama precisamente el Centro del Saber del Vino, por si alguien quiere curiosear en internet. Pero además, el Gobierno de La Rioja, por ejemplo, para las visitas de las bodegas que se encuentran en el extrarradio de la ciudad, porque hay bodegas que están en las ciudades, hay viñedos que están en las ciudades, por ejemplo en Montmartre, en París hay viñedos, pero también la gran mayor parte están fuera. Y voy a visitar una bodega y me tomo una copita de vino, y lo más normal es que si me pilla la policía tenga un problema. Bueno, pues el Gobierno de La Rioja plantó un sistema de autobuses, de líneas de autobús, para ir recorriendo las bodegas, que hacían recorridos continuos, para que la gente pueda ir de bodega en bodega, visitándolas, pero sin tomar el coche y por lo tanto sin arriesgarse a tener un problema con la autoridad. Entonces, realmente el turismo, o por lo menos el enoturismo, como veis, es un producto muy desarrollado y hay muchas razones del por qué tiene este valor, por qué tiene este impacto. Pero para entender bien la dimensión del enoturismo tenemos que verlo en cifras. Bueno, pues el enoturismo en cifras es el siguiente. Hay más o menos unos 25 millones de enoturistas en el mundo. No hay un estudio completo, pero los principales países han reportado las cantidades de visitantes que tienen. Por lo tanto, podemos simplemente sumando, pues desde los 3 millones que recibe España, los 5 millones que recibe Italia, los 350.000 que recibe China, los 300.000 que recibe
Chile o 200.000 que recibe Argentina o los 5 millones que recibe Estados Unidos, vamos sumando, llegamos a 25 millones de turistas. Y lo más importante, tienen un índice de repetición en 5 años de un 65%. Por lo tanto, es un turista que vuelve a repetir producto y vuelve a consumir. Pero las bodegas se han visto que hay bodegas que reciben 2.500 personas al año, hasta algunas que reciben y superan los 100.000 visitas al año. Bueno, pues cada uno de estos visitantes deja entre 40 y 125 dólares de ventas directas. O sea, me compro un artilugio no sé qué, me llevo unas botellas de recuerdo para casa, para consumir en casa, etc. Y muchas de estas bodegas han conseguido superar o incrementar sus ingresos un 10% por encima de lo que vendían digamos así, de forma tradicional en el comercio del vino, solamente por las compras y las visitas de los turistas que acuden a ellas. Y un enoturista es curioso, pero recibe, gasta entre 150 y 250 dólares de gasto diario por turismo, ¿vale? Lo curioso es que donde más gastan es en Italia, los 250 es en Italia, y sin embargo es donde menos ventas directas se hacen, que son esos 40 dólares. Y 105 dólares son lo que se consume, por ejemplo, México, que es el país que menos ingresa, o Argentina y Chile, que están en niveles parecidos, y 125 de ventas directas es lo que se hace en Francia y España, fundamentalmente. Y luego, como sector económico, el enoturismo ha generado a día de hoy 500.000 empleos directos. Por lo tanto, yo creo que es un buen ejemplo, una buena manera de entender cómo apostar, cómo extender esta experiencia a otras cosas que podemos tener en Colombia. Por ejemplo, el ron, por ejemplo, el café, que todavía yo creo que tienen un recorrido de explotación bastante importante. O incluso, por ejemplo, a lo mejor se podría hacer con algún tema de algún tipo de cultivo, como por ejemplo puede ser el cacao, o sea, cosas que sean dentro de lo posible autóctonas, diferenciales, o donde, digamos así, también tengan un impacto y una cercanía a la gente importante. O sea, el cacao lo tiene, el café evidentemente también es una de las bebidas favoritas de las personas. Bueno, pues aprovechemos esta experiencia, aprovechemos para poner en valor lo que tenemos en Colombia y poderle sacar esa rentabilidad. Bueno, y con esto ya termino mi parte y quedo pendiente de las preguntas que me queráis realizar. Bueno, muchas gracias, señor Víctor. Realmente estábamos acá muy felices escuchando su conferencia y bueno, todos estos aportes que nos ofrece, que nos brinda el día de hoy, estas orientaciones en la creación de producto turístico, pues por su gran experiencia a nivel mundial, pues realmente, bueno, nos deja muy contentos con esta conferencia que usted nos brinda el día de hoy. Bueno, hay muchísimas preguntas, como 15 más o menos. Voy a tratar de unir algunas, porque pues, bueno, hay algunas que tal vez tienen, se relacionan. Vale. Bueno, una primera de ellas es, bueno, Colombia no es un país productor de vino, pero podría llegar a serlo. Bueno, también hay una parecida que tiene relación, pregunta que cuál clima sería, si se puede llegar a hacerlo, cuál clima sería el más adecuado, qué zona del país sería la más propicia para pues tener la vid y poder tener vinos a futuro. Claro que igual ya sabemos que en Colombia pues algunas regiones, sobre todo la zona andina, está cosechando y ha logrado sacar algunos vinos, pero bueno, de todas formas acá lo preguntan. ¿Cuál es el consejo que usted nos puede dar en relación a este tema?
Bueno, no conozco tanto de suelos en Colombia, quiero decir, pero al final que la zona y el producto resultante sea bueno depende de varios factores. Primero de la calidad del suelo, que obviamente en Colombia es bueno, pero claro, calidad del suelo me refiero en la combinación de los oligoelementos, de los minerales que tiene que tener. Entonces, por ejemplo, un buen terreno que puede ser estupendo para, no sé, para cultivar maíz, probablemente no es tan bueno para cultivar una vid, ¿vale? Pero para eso hay que tener un nivel de conocimiento que yo personalmente me encantaría, pero no lo tengo, pero digamos así, un ingeniero agropecuario seguro que lo sabe perfectamente. Luego hay otro tema y también es importante, y es que en Colombia en general llueve mucho y eso va en detrimento. De hecho, es muy curioso, vuestras frutas de árbol son exquisitas, espectaculares, y sin embargo vuestras frutas de suelo, por ejemplo, la sandía y el melón, pues normalmente no son muy sabrosos. ¿Pero por qué? Porque como son plantas que su función es retener la humedad del suelo y el suelo está muy húmedo, eso al final va en detrimento de la calidad del producto final. Por lo tanto, habría que buscar zonas, primero, donde el clima fuera suave, donde no hubiera grandes contrastes de temperatura, o sea, ni hiciera demasiado calor, ni hiciera demasiado frío, sino que fuera una temperatura más o menos estable y suave a lo largo del año. Y segundo, que tampoco fuera una zona con un índice de pluviometría muy importante. Esos son los elementos fundamentales. Luego ya el tipo de cepa depende, porque uno puede traer cepas de fuera, de otro tipo de otros países. De hecho, esa es la moda, es combinar diferentes tipos de cepas y combinar diferentes tipos de uvas para tener un determinado resultado, un determinado sabor. O sea, al final es muy raro que hagamos un vino, aunque los hay, que sea, para entendernos de manera brusca, que sea el exprimido de una sola tipología de uva, ¿no? Cada día se trabaja más en intentar buscar la originalidad a través de la combinación. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta. ¿Cómo podemos adoptar estos modelos de enoturismo en Colombia, aun cuando en nuestra cultura no es tan conocida esta experiencia turística y no se consume el vino de la misma manera como en otros países, caso Chile? Bien, ya digo, evidentemente, insisto, yo no creo que Colombia tenga muchas opciones para ser un país enoturístico, ¿vale? Hay otros países, por ejemplo, donde también se producen vinos, lo comenté antes, Perú, y Perú no es un país enoturístico, ni lo va a ser. Y tiene algunas vides interesantes, algunas zonas vinícolas interesantes, pero no está posicionado, no es conocido. Entonces, aquí al final no olvidemos que estamos aprovechando de un recurso agropecuario que primero tenemos que ubicarlo en el mercado y que sea reconocido en el mercado antes de convertirlo en un producto turístico. O sea, sería un poco ilógico hacerlo al revés, porque el recurso lógicamente, la propia vid, el propio campo, el propio espacio, el propio territorio, ¿no? Entonces, en tanto cuanto eso no lo posicionemos en el mercado, es muy difícil que eso sea algo factible para desarrollarlo como producto turístico. Sin embargo, sí insisto, creo que el enoturismo da muchas pautas de cómo hay que desarrollar productos de experiencia y da muchas pautas de qué podemos hacer con otros productos de agroturismo que tenemos en Colombia y que todavía digamos así, yo creo que tienen un recorrido importante. Y vuelvo a comentar, por ejemplo, en su momento, cuando se sacaron las famosas haciendas cafeteras, las haciendas cafeteras impactaron mucho en el mercado porque era un producto muy original, pero que no sé por qué razón, si bien todavía existen, se ha descontinuado su promoción, su implantación, su desarrollo. Se han quedado en lo que eran
hace 20 años. Y yo creo que ahí hay todavía un espacio importante que se puede aprovechar, y ya digo, no solo con eso, sino con otros cultivos o con otras actividades que sí existen dentro de Colombia y en las que Colombia puede destacar. Y insisto, el tema del café lo tengo que es clarísimo que es posible, y Colombia les saca mucho menos jugo del que creéis. O sea, de hecho, Colombia ostenta la medalla de ser el café más reconocido del mundo, ¿vale? Aunque ya hay cafés, no sé, de Jamaica o de Kenia o de otros sitios que ya le están pisando los talones. Pero, por ejemplo, una cosa que no ha hecho Colombia es hacer una clasificación de sus cafés. Esto lo vengo diciendo hace muchos años. Colombia no ha abordado eso. O sea, yo cuando compro en una tienda café en España, por ejemplo, yo leo en la etiqueta, pone café de Colombia o café tipo de Colombia, pero todo lo que vosotros habéis dado en llamar cafés especiales, ese concepto de cafés especiales al resto del mundo no le ha llegado todavía. Entonces no podéis sacarle el jugo que querríais, porque yo me puedo encontrar, precisamente por esa falta de desarrollo de un sistema de marcas o de un sistema de denominaciones de origen o de un sistema de patentes, etcétera, yo me puedo encontrar tomándome en España o incluso en Colombia un café de Colombia estupendo y uno realmente horrible. Me encuentro en la misma circunstancia. Entonces, yo creo que ese modelo, el modelo del desarrollo del enoturismo aplicado al café, sería un bombazo para el que lo quiera hacer. Sería bastante interesante, sí. Sin embargo, me dicen, acá me envían un mensaje que Colombia pues no es enoturístico, pero se han hecho ejercicios de traer cepas de Europa, ¿sí? Y pues se ha convertido pues, en una buena experiencia, ¿no? Claro, pero ¿por qué viaja la gente a La Rioja, viaja la gente a Jerez? Porque ya existía primero el vino. Uh-huh. En lo que atraía, lo que ha ayudado a atraer la marca es precisamente es la marca Jerez o la marca Rioja o la marca Champán o la marca pues no sé, Salsa Durni de Noia, Cava o los vinos de la Toscana, por ejemplo el Chianti. O sea, la gente, tú le dices a la gente, ¿quieres un Chianti? La gente asocia una idea, asocia la típica botella que ya no se usa, por cierto, así redondita, que es muy mona y tal. Asociamos. El problema es que, aunque yo no digo que no puedan hacerse buenos vinos, digo, no tengo ese conocimiento profundo para poder decirlo, pero el llegar a posicionarlos en el mercado y a partir de ahí querer hacer un desarrollo turístico, lo veo sinceramente difícil, porque todavía hay que posicionar esos vinos en el mercado primero. Okay. Esas marcas, esas zonas geográficas, sí, y a partir de ahí ya podremos desarrollar el producto. Sí, señor. Bueno, hay una pregunta relacionada. ¿Significaría que en una zona que no se dé las condiciones de producción de la vid, no es posible desarrollar un producto gastronómico con base en el vino, como los maridajes, las catas o cursos? No, las maridajes, las catas, los cursos, todo eso se puede desarrollar en cualquier sitio. Quiero decir, lo bueno que tiene el vino es que yo lo puedo trasladar de sitio en sitio. Lo que pasa es que nunca va a ser un producto distintivo de un sitio determinado. O sea, pongamos, yo puedo montar una oferta de un producto de enoturismo en el Tolima. Sí. Ahora, eso dentro de el portafolio de productos distintivos del Tolima va a estar bien ubicado, pues obviamente no. Va a ser un producto complementario. O sea, lo bueno que tenemos, nos pasa igual con las aguas termales. Hoy en día no es tan necesario tener el balneario al lado de las aguas termales, porque las aguas termales se pueden trasladar. Los barros se pueden trasladar, e incluso los barros muchas veces se reutilizan, o sea, se purifican y se vuelven a reutilizar.
Entonces yo no necesito estar físicamente al lado de donde se genera el producto. Ahora, obviamente, si yo quiero y en mi mente siempre me encontraré mucho más atraído por un sitio que es reconocido como un destino balneario que ir a un balneario que, aunque tenga las mismas características, esté en un sitio que no es balneario por sí. Esto Claro que es sí. la idea. Perfecto, muchas gracias, señor Víctor. Bueno, existe otra pregunta. ¿Existe algún manual de buenas prácticas para el desarrollo del enoturismo? Sí, hay un par de libros, más que manual de buenas prácticas, pero sí hay un par de libros de la OMT bastante interesantes que explican un poco las diferentes experiencias que hay por el mundo. Por lo tanto, podríamos entenderlo como un manual de buenas prácticas y nos dan una pista de, pues eso, de la dimensión, de la importancia de la actividad, digamos así, de los perfiles, que esto es muy importante, de los perfiles de consumidores para acertar bien en la promoción, sí. O sea, esos libros existen y hay muchísimos estudios, hay numerosa literatura. O sea, francamente es de las cosas que más se han escrito. Hay un consultor, bueno, profesor universitario, que ahora creo que está viviendo en Reino Unido, pero él vivió la mayor parte en Nueva Zelanda, que se llama Michael Hall, y que, bueno, que somos amigos, etcétera, y él es uno de los que más ha escrito sobre enoturismo, porque lógicamente venía de una zona vinícola y se especializó en el tema. Entonces, yo creo que cualquiera de sus libros, que no son muy académicos, afortunadamente, son libros muy digeribles, pueden servir perfectamente para cualquiera que quiera entender, plantear y avanzar en este ámbito. Perfecto, sí, señor. Bueno, otra pregunta. ¿Se puede considerar el vino un complemento del turismo o un producto de turismo en sí mismo? Cuando un producto es capaz de atraer y movilizar turistas, es un producto en sí mismo. Ok, perfecto. Bueno, hay varias preguntas que ya nos las ha contestado a través de las anteriores. Bueno, aquí hay una, ¿cómo se le puede llamar a quien le gusta visitar los viñedos? Lo mismo, no turista, es lo mismo, no ¿Está? cambia. No cambia. Por ejemplo, hay gente joven que no bebe vino, pues porque, digamos así, hay gente joven que bebe vino y gente joven que no lo bebe. Por ejemplo, mi hijo no lo bebe. Ahora le encanta pasear por sitios, por parajes de... Él no bebe nada de alcohol, pero le encanta pasear por parajes de los viñedos. O sea, realmente si habéis oído, bueno, habéis visto seguramente muchas películas que tienen su ambiente en la Toscana italiana. Ajá. ¿Qué es lo que tiene de especial la Toscana? Es esa armonía natural que existe entre, digamos así, entre la cultura, los entornos rurales que parece que están, no sé, enclavados en el tiempo y todo el paisaje de viñedos primorosamente cuidado. Y claro, eso le gusta a cualquiera y Claro que aficiona sí. a cualquiera. Ok, sí, señor. Así es. ¿Cuál es el reto de las pequeñas comunidades para adentrarse en el enoturismo y no verse opacadas por las grandes productoras de vino? Y que los turistas vayan a esos territorios a ver un desarrollo más local en la producción. Bien, pregunta interesante porque sí, es cierto que hay muchas grandes bodegueros o sí, consolidadores del negocio del vino, pero precisamente son los que menos interesados están en el Desarrollo. enoturismo, porque ellos lo que, digamos así, tienen una focalización mucho más industrial. O sea, los grandes, los buenos bodegueros, y que son los que normalmente están vinculados al enoturismo, son muchas veces de tamaño mediano pequeño. Y a veces, si son grandes,
es porque ya existe una tradición cultural, vamos a decir, de orgullo, de enseñar la bodega, por ejemplo. Bodegas grandes que sí están lanzadas y están muy vinculadas al enoturismo, pues pueden ser en España pues Osborne y Domecq, que son muy grandes y tienen viñedos incluso en México, Tawny por ejemplo en Sudáfrica. O sea, sí existen, pero porque ellos tienen una tradición cultural. Son las bodegas pequeñas las que priman la calidad sobre la cantidad y que por lo tanto para ellos esto, aparte de una vía de negocio, es una manera importante de dar a conocer su producto y de hacerse promoción de una manera, como diríamos, mucho más evidente y mucho más cercana a su público real. Perfecto. Bueno, y vamos con la última pregunta. Dice, debido a que el vino es producido en espacios rurales y actualmente hay varios viñedos que realizan sus procesamientos con maquinaria, ¿considera que las fábricas de estas máquinas contaminan el medio ambiente o por el contrario, no lo contaminan y aprovechan sus recursos sin necesidad de contaminar? A ver, cualquier actividad industrial humana contamina, o sea, partiendo de ese principio, pero casualmente es precisamente, incluso, por ejemplo, una fábrica de celulosa, que es un producto natural, puede ser de lo más contaminante en función de la cantidad de residuos que produce y cómo digamos así, cómo los elimina, o sea, cuál es el método que utiliza para eliminar, ¿no? Entonces, el vino precisamente no es, primero, no se suelen utilizar máquinas, esto es importante. Desde luego para recogida de uvas no, porque si no las uvas se estropean. Entonces, la recogida es totalmente manual y en muchos casos se tiene que hacer en determinadas condiciones de temperatura y a veces eso implica hacerlo, por ejemplo, trabajarlo por la noche. Y la segunda cosa es que es probablemente de las actividades menos contaminantes porque de la uva se aprovecha todo. O sea, hay un ciclo de recuperación de la uva que implica prácticamente todos los componentes de la uva. Como ya decía antes, yo utilizo la uva, una vez que elimino los granos, las uvas, la fruta, los granos, las ramas y tal, lo que se llama despalillar la uva, todo eso yo lo puedo convertir en alcohol, lo puedo convertir por ejemplo, en combustible, lo puedo convertir pues eso, en productos de carácter cosmético. O sea, realmente no hay desperdicio. Incluso el agua, por ejemplo, que se pone en la uva nunca se tira. O sea, la única que se tira es la que se utiliza para lavado. Pero el resto del agua viene absorbida normalmente por la propia uva, cuando se añade agua. Entonces, es probablemente de los productos más ecológicos que hay, que prácticamente no lleva químicos. Esto es muy importante. E incluso que no lleva ningún tipo de conservantes. Entonces, es de los productos más sanos que puede haber cuando uno lo toma en la medida correcta. Perfecto, muchas gracias, señor Víctor, muy amable por darnos respuesta a todos estos interrogantes de nuestros participantes. Invitamos entonces ahora al ingeniero Julio Alfonso. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Selmira y profesora María Janet, y a todos los que hicieron posible esta maravillosa conferencia. Muchas gracias, doctor Víctor, por esa exposición maravillosa de la enología y de todo lo que significa para su país y para los países que han desarrollado esta importante, por un lado, la industria del vino, pero también cómo han logrado articularla con esta oferta turística mundial, que es muy reconocida, pues ya. En nuestro país, algunas experiencias en Villa de Leyva, Boyacá, hay unas 2 viñedos que ofrecen una oferta turística muy interesante,
y que pues son los primeros pasos del país para mostrar nuestra oferta, pero también han incursionado otros sectores a hacer vino no solo de uva, ¿sí? Entonces también se están dando algunos vinos con otros frutos. Y bueno, también nos parece importante que todos los estudiantes y todas las personas que escucharon al doctor Víctor, pues vean en este sector vinícola y también turístico una experiencia muy interesante para mostrar nuestras regiones, para articularla también con la cultura, con la infraestructura, como decía el doctor Víctor. Hay muchos sitios arquitectónicos y patrimoniales que hay que involucrarlos en las rutas turísticas. Y bueno, me queda más que agradecerle inmensamente, doctor Víctor, esta importante experiencia que usted nos comentó el día de hoy. Nos deja a todos muy antojados de ir a su país y de ir a los países que ya tienen desarrollados pues, estos productos turísticos, y por supuesto deleitarnos de un buen vino, que a mí me encanta y es maravilloso poder tener esta experiencia al paladar y a la cultura de nuestra región. Muchísimas gracias, doctor Víctor, y a todas las personas que colaboraron en esta oportunidad a hacer posible esta interconexión, esta presencialidad remota, a los estudiantes, profesores, administrativos y las personas de la comunidad que nos acompañan. Mil gracias. Estaremos programando nuestra siguiente conferencia en 15 días. Les estaremos enviando información. Y muchísimas gracias realmente nuevamente, doctor Víctor, de parte de la Universidad Industrial de Santander, del programa profesional en turismo, por hacer parte de esta red y de esta comunidad. Muchas gracias, doctor. Gracias, profesora. Y ojalá pronto nos podamos ver de nuevo cara a cara y no solo que así sea. De manera virtual. Aquí siempre será bienvenido, doctor, al Socorro. Aquí podrá encontrar una universidad amiga y aquí lo esperamos. Sí, señor. Gracias. Con todo gusto. A usted. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta conferencia titulada Enoturismo en Latinoamérica y Europa. El ingeniero Julio Alfonso Martínez Molina y, por supuesto, al doctor Víctor Gorda por estar con nosotros el día de hoy. Como lo dijo el ingeniero, lo esperamos aquí en la Universidad Industrial de Santander, sede Socorro. Ojalá esto pase muy pronto para tenerlo presente acá y que ustedes también puedan disfrutar de todo este conocimiento y de toda esta información que tienen estos expertos en el tema para nosotros. Los esperamos en una próxima oportunidad y que tengan un feliz resto de día. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Adiós. La Universidad Industrial de Santander, sede Socorro, informa que están abiertas las inscripciones para el programa académico profesional en turismo. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, conocimientos, movilidad y productividad. Conviértete en un profesional en turismo de la Universidad Industrial de Santander.